Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en la mente de Jared. Interesante. Lo sé, ¿verdad? Y para esta, tenemos material bastante único. Tenemos las entradas de blog de Jared Ya veo. y transcripciones de sesiones psiquiátricas, Vaya. escritas por su terapeuta, Dante D'Angelo, Interesante. que también, por cierto, tiene un blog llamado Criador de Gorilas. Un nombre peculiar, sin duda. Ya te digo. Pero bueno, la gran pregunta es, ¿qué podemos aprender? Claro. Fue la psique humana, al examinar los pensamientos Ajá. y las confesiones de un hombre que lucha con sus demonios. Que entiendo. Sus demonios pasados y presentes. Tiene sentido. En este deep dive vamos a ahondar en temas de trauma, culpa, venganza, la búsqueda del significado, Ajá. las complejidades del amor y las relaciones. Suena intenso. Y sin no, el caso de Jared es como un complejo rompecabezas, ¿no? Sí, definitivamente. Psicológico y emocional. Al intentar armarlo, podríamos obtener una comprensión más profunda Ya veo. de la condición humana. Interesante. Desde el principio, ya vemos a Jared luchando por conectar con los demás, ¿En serio? incluso insinuando posibles pensamientos suicidas. Vaya. Pero, al mismo tiempo, encuentra consuelo en la soledad, Ah, sí. incluso hallando paz en medio de una tormenta torrencial. Interesante. ¿Qué te dice eso? Bueno, me hace pensar en cómo esa dicotomía, ¿no? Ajá. Entre su deseo de conexión y su refugio en la soledad Sí. se convierte en un tema recurrente en las sesiones. Ya veo. Me hace pensar en la teoría del apego Claro. y cómo las experiencias tempranas de Jared pueden haber influido en su capacidad para establecer vínculos saludables. Tiene sentido. Es un punto a considerar. Y no podemos ignorar su creencia, ¿verdad? Ajá. De que algunas personas existen únicamente para ayudar a otros a crecer, ¿Ya? incluso si eso significa sacrificar sus propias vidas. Interesante. ¿Crees que él se ve a sí mismo como una de esas personas? Es una posibilidad. Podría ser que esta creencia provenga de sus propias experiencias. Con el trauma, con la pérdida. Exacto. Lo que lo lleva a cuestionar su propio propósito y significado en el mundo. Incluso expresa un deseo de que algo interesante suceda en su vida. Ah, sí. Incluso si es peligroso. Mm, Parece anhelar un propósito y un significado, incluso si viene con un costo. ya veo. ¿Es esto una forma de autodestrucción o una búsqueda genuina de algo más grande que él mismo? Es una pregunta compleja. Lo es. Podría ser una combinación de ambos, ¿no crees? Sí, Por un lado, podría estar buscando una validación externa de su existencia, claro. una forma de romper con la monotonía. Ajá. Y por otro lado, este deseo de peligro podría ser un grito de auxilio. Ya veo. Una forma de expresar su dolor y frustración reprimida. Y en medio de toda esta introspección, ¿no? Sí. Vemos atisbos de los gustos refinados de Jared. Ah, sí. Aprecia los productos de alta calidad. Ya. Cigarros, Fernet, cosas con tradición e historia. Interesante. ¿Podría ser esto una forma de compensar el caos interno que experimenta? Es posible. Esa atención al detalle, a la calidad, Sí. podría sugerir un deseo de control y orden en un mundo Claro. que a menudo le resulta caótico. Exacto. También revela un poco sobre su historia familiar, Ajá. particularmente sobre su abuelo materno de Livorno, Italia. Interesante. Lo describe como inteligente, fuerte y humilde, Ujú, cualidades que parecen resonar en Jared. claro. ¿Qué importancia crees que tiene esta conexión con su herencia para él? Bueno, la conexión con su herencia podría ser una forma de encontrar un sentido de pertenencia e identidad. Claro. En momentos de crisis, a menudo buscamos aferrarnos a algo sólido. Ajá. Y la historia familiar puede proporcionar esa base. Y de pronto las cosas toman un giro un poco más filosófico, ¿no? Así. Jared se adentra en el ego humano. Ya. ¿Cómo puede impedir el progreso? Ajá. ¿Cómo se conecta con problemas sociales como la corrupción y el abuso de poder? Interesante. ¿Crees que está proyectando sus propias luchas internas en la sociedad? Sus observaciones sobre el ego son bastante perspicaces, la verdad. Sí. Parece comprender cómo la búsqueda del interés propio a menudo puede conducir a consecuencias negativas, Claro. tanto para los individuos como para la sociedad en su conjunto. Ya veo. Podríamos decir que está utilizando sus conocimientos, ¿no? Ajá. Para analizar críticamente el mundo que lo rodea, Sí. buscando explicaciones a las injusticias que percibe. Incluso critica a aquellos en el poder que suprimen el conocimiento para mantener una sociedad mediocre. Ya veo. Incluso hace un paralelismo con
el queso y los gusanos de Nietzsche. Interesante referencia. ¿Es esto una señal de su intelecto o una forma de racionalizar su propia alienación de la sociedad? Bueno, esa referencia a Nietzsche, ¿no? Sí. Sugiere una mente crítica capaz de conectar conceptos históricos y filosóficos con problemas contemporáneos. Ya veo. Podría estar utilizando la filosofía como una herramienta, digamos, para comprender su propia experiencia y la del mundo que lo rodea. Y luego lanza esta bomba. La tendencia humana a repetir los errores históricos, ¿no? Hace que sea crucial centrarse en las consecuencias futuras ¿Verdad? y comprender las motivaciones detrás de las acciones negativas. Interesante. ¿Es esto una señal de sabiduría o simplemente una forma de intelectualizar su propio dolor? Su conciencia de la naturaleza cíclica de la historia, ¿verdad? Sí. Destaca su profundidad intelectual. No solo está reflexionando sobre el pasado, está tratando de aprender de él y aplicar esas lecciones al presente, buscando romper con esos patrones destructivos. Pero luego las cosas se ponen realmente personales. Así. Habla de la naturaleza de la adicción, Ya veo. de cómo incluso el amor puede convertirse en una droga, y de su antiguo amor, un ángel. Interesante. Expresa arrepentimiento por el dolor que le causó un deseo de dejarla ir y que ella lo recuerde positivamente. Ya, Esa vulnerabilidad es conmovedora. lo es. Está reconociendo el daño que ha causado y luchando con la culpa. Sí. ¿Y la nostalgia asociadas con el amor perdido? Claro. Me pregunto si está idealizando esta relación pasada Podría ser. como una forma de evitar el dolor del presente. Tiene sentido. Incluso admite sentirse roto e indigno de la felicidad Vaya. debido a sus acciones pasadas. Intenta conectar con otras personas románticamente, pero no puede superar a Monain. Ya veo. Se hunde en una profunda tristeza. Y busca consuelo en el alcohol. Este patrón de autosabotaje es desgarrador. Lo es. Está atrapado en un ciclo de culpa y desesperación, Sí. incapaz de perdonarse a sí mismo y seguir adelante. Y entonces revela las raíces de su dolor. Así. El trauma de presenciar el abuso de su hermana y el asesinato de su amigo. Vaya. Estas experiencias claramente han dejado profundas cicatrices en su psique. Es evidente que estos eventos traumáticos han moldeado su visión del mundo, Sí, su percepción de sí mismo y de los demás. claro. Me pregunto si esos eventos han contribuido a su dificultad para conectar con los demás, Puede ser. llevándolo a aislarse para protegerse del dolor. Y aquí viene una confesión impactante. ¿En serio? Revela su acto de venganza contra su tío, Ya veo. que resultó en la muerte de este. Vaya. Este acto lo liberó y lo atormentó al mismo tiempo. Este acto de violencia plantea preguntas complejas Lo hace, sobre la justicia, la moral, el impacto duradero del trauma. sin duda. Me pregunto si la culpa y el remordimiento que siente son una señal de que aún conserva un sentido de la moralidad, Claro. a pesar de sus acciones. Incluso admite una fascinación por el crimen perfecto Ah, sí. y lucha con impulsos violentos, posiblemente derivados de su pasado traumático. Ya veo. Es una visión escalofriante de la oscuridad que perdura en su interior. Su obsesión con el crimen perfecto podría ser una manifestación de su deseo de control y su lucha por reconciliar sus impulsos violentos con su brújula moral. Y a lo largo de estas confesiones, ¿no? Vemos emerger sus mecanismos de afrontamiento. Ya, El humor negro y el sarcasmo. claro. Posiblemente un escudo contra su dolor y su ira. Tiene sentido. ¿Crees que son mecanismos saludables o simplemente una forma de enmascarar problemas más profundos? Bueno, el humor puede ser un poderoso mecanismo de defensa. Sí. Le permite distanciarse de sus emociones, ¿no? Y mantener una sensación de desapego. Claro. Sin embargo, si se usa como única forma de afrontamiento, puede impedirle procesar sus emociones y sanar verdaderamente. También expresa sus puntos de vista sobre las presiones sociales y el deseo de libertad, ¿Sí? argumentando que las aspiraciones incumplidas conducen a la frustración y la decepción. Ya veo. ¿Crees que esto es una justificación para sus acciones o una crítica válida de la sociedad moderna? Sus observaciones sociales apuntan a una profunda desilusión con las limitaciones y expectativas impuestas por la sociedad. Claro. Es posible que esté utilizando esta crítica social como una forma de explicar su propia sensación de alienación y falta de propósito. Y debajo de todo eso, emerge un profundo miedo, rechazo y al abandono. Ya veo. Probablemente arraigado en sus experiencias de la infancia. Claro. Está cargando con un gran peso emocional. Su miedo al rechazo es comprensible, dada su historia de pérdida y trauma. Sí. Es probable que haya construido muros a su alrededor para protegerse de un mayor dolor. Ya veo.
lo que dificulta la formación de conexiones genuinas. Es todo muy intenso, ¿no? Lo es. Y la psiquiatra de Jared toma nota de todo esto. Sus emociones extremas, su intensa empatía y resentimiento, y su tendencia a reprimir sus sentimientos. Las observaciones de la psiquiatra brindan información valiosa. Sin duda. Sobre las complejidades de la personalidad de Jared. Claro. Y los desafíos que enfrenta al confrontar su pasado y navegar su presente. Es un caso fascinante. Lo es. Me pregunto si ella podrá ayudarlo a romper con este ciclo de dolor y autodestrucción. Es una pregunta que solo el tiempo podrá responder. Supongo que sí. Entonces, ¿qué significa todo esto? Buena pregunta. ¿Hacia dónde nos lleva el camino de Jared? La historia de Jared es un poderoso recordatorio del impacto duradero del trauma y las complejas formas en que las personas lidian con el dolor, la culpa y la búsqueda de significado en un mundo que a menudo puede parecer caótico e injusto. Es mucho para asimilar. Lo es, pero también es un recordatorio de que incluso en los rincones más oscuros de la experiencia humana, Claro. puede haber destellos de esperanza, resiliencia y el potencial de crecimiento. Ajá. La pregunta es si Jared podrá encontrar esos destellos y usarlos para construir un futuro más positivo. Es una pregunta que nos deja reflexionando. Sin duda. Es como si estuviéramos armando un rompecabezas, ¿verdad? Sí, totalmente. Y cada sesión, cada entrada de blog, revela otro fragmento del mundo interior de Jared. Es cierto. Y algunas de esas piezas son bastante oscuras. Ya veo. Como su confesión sobre su tío, ¿no? Sí. Entra en detalles sobre cómo se vengó a los 18 años. Y cómo ese acto, aunque liberador en cierto sentido, también lo dejó sintiéndose vacío y atormentado. Sí, eso suena a un peso muy grande. Habla de sentir como si su alma abandonara su cuerpo esa noche. Ya veo. Es como si una parte de él muriera junto con su tío. Esta descripción habla del profundo impacto psicológico. Sí. De quitarle la vida a otra persona, incluso en circunstancias en las que uno podría sentirse justificado. Totalmente. Me haces pensar en el concepto de la sombra de Jung, ¿no? Ajá. Esa parte oscura a nosotros mismos que a menudo intentamos reprimir. Y parece que está tratando de darle sentido a todo. Claro. ¿Verdad? A través de la filosofía y la literatura. Ya. Menciona el concepto del alma de Platón. Ajá. La idea hindú de Maya. Incluso el mito griego de la caja de Pandora. Interesante. Es como si estuviera buscando un marco para comprender su propia oscuridad. Su curiosidad intelectual es notable. Está utilizando estos conceptos filosóficos y mitológicos como lentes para examinar sus propias experiencias y emociones. Pero también reconoce su propia capacidad de manipulación. Sí. Habla de ser capaz de identificar el dolor más profundo de las personas y usarlo a su favor. Esta conciencia de sus propias tendencias manipuladoras sugiere un nivel de autoconciencia, Sí. pero también un potencial para hacer daño.